Y como todos los martes, a partir de este momento nos dedicamos a vos que estás del otro lado de la pantalla, con mi colega Guido Llaga, el doctor D'Alessandro y nuestro panel prestigioso del día de hoy, porque somos mayoría. ¿Cómo les va? Qué presentación que bárbaro, hizo acá. Me estoy preparando para el Martín Fierro. ¿Cómo estamos, Estamos Yo hasta la... que no ganemos el Martín Fierro no voy a parar, Acá, una fe tengo ciega. Sí, acá Cristian dice vamos por todo, vamos por el Martín Pero Fierro. por Acá, bueno, un programa dedicado para todos ustedes, sí, es algo fundamental y desde ya Argentinísima Satelital que está comprometido. Es un compromiso social, ¿no? Con aquellas personas que, bueno, su estado de indefensión, la edad, muchos solos, ¿sí? El tema de la soledad y demás, hacen falta, bueno, toda la información que tratamos de brindarte acá te sirva para muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, pero comenzamos con tu placa, porque yo le voy a preguntar a Claudio, vamos a hacer al revés, vamos a cambiar. Dale, a ver. ¿Vos dormís bien? No. Bien. De hecho, voy a un profesional una vez por semana, sí. Me medica. Yo tengo un trastorno de sueño enorme desde los 21 años. Bien. Y... Somos todos de la misma. Pero yo estoy medio chapa hace mucho. Pero en serio, te hablo en serio. Sí, serios problemas de sueño. Yo tengo un despertador orgánico, 2 de la mañana, clic, y entonces... Estamos todos en la misma. Tengo que tomar, pero además me despierto con una lucidez total. Pero ahora vamos yo lo tenía y lo pude encaminar y resolver. Para todos ustedes, ¿por qué empezamos con esta pregunta? Pero le voy a preguntar a Cristian D'Alessandro. Yo ya confieso, lo tuve y fui mejorando. Falta mejorar. ¿Vos dormís bien? No, que voy a dormir bien. Yo me despierto a las 3 de la mañana. Vos a las 2, yo a las 3. Me despierto con un sofocón acá, todo, ¿eh? Por más que tomo pastilla para dormir, ahora para la pastilla para los de la depresión, qué sé yo, no puedo dormir. Pero esto es un mal que creo yo que es el mal de la última generación, el mal del milenio, porque son muchos los que yo conozco que no pueden dormir bien. Bueno, le vamos a preguntar, que ya vino varios programas, la invitada, la especialista, obviamente, una eminencia, la presentamos en instante, pero vamos a preguntarle al doctor Roberto Eskenazi, secretario gremial, ¿usted puede dormir bien o algún familiar sabe que padece trastornos del sueño? ¿Duerme, Doc? Bueno, ante todo le quiero aclarar que soy dormido por naturaleza, ¿no? Lo cual hace que no me afecte, al menos conscientemente, o sea, duerme como una tabla. Bajo ese estado. Duerme como una tabla. Bueno, este tema no es menor porque, bueno, el trastorno del sueño hace que bajes tu rendimiento y demás. Y ahora sí, presentamos a la invitada. ¿Por qué? Porque en el caso de los adultos mayores, la prevalencia del trastorno del sueño es mayor. La presentamos a la doctora María Celia D'Arario, que es subdirectora de Somos Medicina del Sueño y médica del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Muchas gracias por estar en el programa. Hicimos así la apertura, pero te vamos a pedir un poquito de paciencia porque el doctor D'Alessandro va a arrancar con un tema específico para los jubilados. Vamos, Cristian. Bueno, se prorroga la moratoria para las adultas mayores, las jubiladas, las futuras jubiladas, se prorroga. Recordemos que el día 23 de julio es el plazo para que el gobierno tiene para ver si prorroga o no. ¿Qué significa esto? Las jubilaciones de ama de casa. ¿Se acuerdan ustedes las jubilaciones famosas de aquellas mujeres y hombres que no podían o no tenían los aportes suficientes y podían comprar los aportes restantes para poder alcanzar la famosa jubilación? Bueno, llega a su fin. Esa jubilación que llega a su fin el día 23 de julio, si el Estado no la prorroga, no hay más posibilidades de ajustarse. Ahí tenemos una placa, mirá. Bien. La mal llamada jubilación de ama de casa, porque en realidad no solo se jubilaron las mujeres, sino también lo hicieron los hombres. Mucho varón del campo, que acá a través de Argentinísima Satelital lo ven en todo el país, que trabajaron en la economía informal, en el campo, en una mina, pudieron acceder a una jubilación de estas de moratoria o mal llamada ama de casa. También las mujeres del servicio doméstico, de la economía informal. Si pueden poner la placa, la vamos a ir desgranando. No solo entonces esta jubilación de ama de casa sirvió para las mujeres y los hombres. También se podía comprar aportes hasta el año 2003. Es decir, que quien no tuviese los aportes requeridos por la ley, que son 30, podía ajustarse a una moratoria
y comprar esos aportes faltantes. Pero ¿qué pasa? Por más que el 23 de julio se venza la moratoria y si el gobierno, como dicen, puede o podría prorrogarla por más o menos diciembre, se calcula, hoy en los hechos la moratoria es una farsa, porque no se puede jubilar nadie o pocas personas. A ver, contanos un poquito, ¿por qué una farsa? A ver. Porque, fíjense, en la mujer, Sí. que ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Una mujer que hoy tiene 60 años Sí. cumplidos, que tiene la edad jubilatoria, pero no tiene los aportes totales, que son 30 años. Si cumplió los 18 años de edad, fecha en que una persona es obligatorio aportar, esos 18 años te da la obligatoriedad. Vos podés comprar desde los 18 años hasta, como te dije, diciembre del 2003, que es la fecha en que la moratoria tiene vigencia. Si nació en el, o sea, si cumplió los 60 hoy, bien, tuvo sus 18 años en el 77. Del 77 al 2003, compra tan solamente 26 años de aportes. Le están faltando 4 años para poder jubilarse. Recordemos que la ley pide 30 años de aporte. Bueno, al faltarle 4, le hacen esto. No se pueden jubilar. Entonces, el no poder jubilar hace que muchos adultos mayores hoy, sobre todo las mujeres, queden excluidas de una prestación previsional. Por eso, el 23 de julio se vence la moratoria, el plazo. Se dice que el gobierno la va a prorrogar, pero le aconsejamos, si usted tiene la edad jubilatoria y no tiene los aportes, por lo menos vaya corriendo antes del 23 de julio al ANSES o a algún abogado para que le haga el trámite o le vea si está en condiciones y si tiene la posibilidad de acceder a la prestación, O porque sea, no se va a el quedar sin primer nada. consejo tuyo como abogado especialista en el tema, inician el trámite antes de esta fecha límite. Claro. Primer punto. Por supuesto, el gobierno estaría en condiciones de dar una prórroga un poquito más, porque no solo se cae la moratoria, también se cae la ley de reparación histórica. El mismo 23 de julio vence la ley de reparación histórica, el ofrecimiento que el Estado le dio a los jubilados en concepto de reajuste de haberes. Tienen tiempo hasta el 23 de julio. Si el Estado no lo prorroga, entonces todo ofrecimiento cae y el jubilado se queda sin la elección. Por ende, es importante saber que haga todo trámite antes del 23 de julio. No especulemos que el gobierno lo pueda prorrogar, pero igualmente aquellas mujeres de 60, 61 años, 62 años, no pueden acceder a la moratoria por los 30 años que le faltan, bien, sino que pueden comprar 28, 29, 27, en todo caso, y le están faltando aportes posteriores al año 2003. O sea, tiene que hacer 4 años más de aporte en el caso Claro, de que haberlos aportado en el monotributo, en el servicio doméstico, o haber trabajado entre el 2004 y 2007, 2008, dependiendo la fecha de trabajo, clarísimo, para poder acceder a los 30 que la ley le pide, 30 años de aporte. Clarísimo. Así que bueno, Muy eso bien. es importante. Ahora sí, vamos con el tema. Bueno, vamos al tema nuevamente, el tema de trastornos del sueño. Ustedes saben qué es lo que te recomiendan. Bueno, lo básico es la alimentación y tener un adecuado reposo, un adecuado descanso. Entonces, bueno, ya empezamos a ver, más allá de los datos que te paso yo, de mi profesión de periodista y economista y demás, que te asustan y demás. Cristian, que te dice, mira, con el tema de las jubilaciones te están birlando, ¿sí? La jubilación, y te haces mala sangre y demás. A todo esto, un problema adicional, el trastorno del sueño. Bueno, Doctora. doctora, la primera pregunta era, bueno, ¿hay mayor prevalencia en los adultos mayores? Hay muchísimo mayor prevalencia de los trastornos del sueño en los adultos mayores, exactamente. Los trastornos del sueño básicos, y uno de los más importantes y por ahí que se sufre muchísimo, es el tema del insomnio. Bien. O sea, las personas que no pueden dormir de noche. Que directamente no duermen. Sí, o que el duermen insomnio se define o por problemas para conciliar, problemas para mantener, o despertarse muy temprano, o una combinación de cualquiera de ellos con impacto en el funcionamiento diurno. A ver, ¿para conciliar o para mantener el sueño? O para mantener o O despertarse muy demasiado temprano que temprano. después no se pueden volver a dormir. Claro. Después vamos a hablar del sueño interrumpido.
Pero sin embargo, porque yo, vamos a confesar, acá en la Argentinísima Satelital, a vos, Carlos, te digo, la entrevisté a la doctora, se engancharon todos, llamaban toda la audiencia llamaba para preguntarle los distintos temas. Danos ya, porque el tiempo es veloz, como la canción de Serú Girán, danos ya algunos consejos que marquen alguna señal de alerta temprana con respecto a este tema del trastorno que vos estás mencionando. El tema es en los adultos mayores que dejan de trabajar, por ejemplo, cuando se jubilan, y entonces dejan de hacer actividad tanto física como mental, por ejemplo, pasan gran parte del día sedentarios, mirando la televisión o con muy poca vida social, con muy poca interacción, y todo eso agrava mucho el trastorno del sueño. O sea que cuanto menos actividad se tenga, menos se va a dormir. Exactamente. Y cuanto más grande sea la persona, también hay más prevalencia, como usted bien dijo, de conciliar el sueño. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros le recomendamos, mantenerse activo, física o intelectualmente. Acá tenemos una persona que está en actividad, que trabaja permanentemente. Por eso duerme bien. Da clases en... ¿Cuántas sedes, doctor, en la universidad? Y estoy en cuatro comisiones en distintos edificios. Muy bien. Muy bien. Bueno, Además, es un ejemplo. Esto muestra Se va a Cañuela, se va a Tigre, se va a todos lados a trabajar. María Celia Darayo. La exposición a la luz del sol. Bien. Esa A ver, es otra. ¿cómo es? Repite. Ponerse al sol. O sea, porque también existe otra tendencia de quedarse muy encerrado en la cama, de quedarse muy adentro, de disminuir la actividad física y también la exposición al sol. El ¿Y sol por qué? es fundamental para dormir. ¿Pero por qué? O sea, Porque de día estar en el sol y de noche... No, dormir. el tema de exponerse a la luz del sol durante el día provoca una inhibición de una hormona que se llama melatonina, hace que uno esté bien despierto durante el día y por ende, cuando esa hormona se vuelve a secretar, a la noche el sueño es un poco más profundo, dan las ganas de dormir, la somnolencia. ¿Y es recomendable la hacer reparación. además de actividad, ¿no? Como usted bien dijo, alguna actividad antes de dormir? O sea, algún tipo de ejercicio, leer, mirar tele. ¿Qué se recomienda o qué no se recomienda hacer? Lo que no se recomienda, bueno, actividad física de entrenamiento es rara a esta edad, generalmente se hace actividad física durante el día. Pero para todo el público, hacer gimnasia de noche antes de dormir es malo, ¿no es cierto? Es malísimo. Bien, perfecto. Exactamente. Mirar Hacer tele, entrenamiento, leer un libro. Mirar televisión no es problema, leer un libro es muy bueno, es una de las cuestiones que más llama al sueño. Ahí le van a sacar, doctora, le van a sacar el Exacto. micrófono. Y raro. Sí, ahí está, están sacando el micrófono. Sí, doctora, bueno, mientras tanto va explicando la doctora, está comentando las distintas vicisitudes, ¿no? ¿Qué duda tengo? Sí. A ver. Porque, a ver, yo trabajo de lunes a lunes. Sí. Sí. Estoy pasado de vuelta, mal. Como todos, ¿eh? Claro, son soluciones que están en el contexto. Ahora, ¿cuánto hay de psicológico y de orgánico en esto para poder resolverlo? Bueno, a ver, de psicológico es difícil separar, ¿no? La realidad es que de los insomnios prácticamente el 60% son de origen psicoemocional. O sea, Yo puedo salir a correr, requieren pero si esto estoy quiere decir que reprimido, requieren algún tipo de tratamiento farmacológico probablemente para superarlo. El otro restante, hay un porcentaje del 10-12% que tiene que ver con trastornos específicos del sueño, los trastornos del movimiento, los movimientos de piernas, las patadas cuando uno duerme, o los problemas respiratorios, son causas frecuentes de insomnio a la noche, que se llaman apneas del sueño. O la gente que ronca y por eso descansa mal y por eso se despierta. Y después hay otro porcentaje que lo que hay que hacer son cambios en la vida y realmente solamente con cambios en la vida se mejora muchísimo. Claro, eso es lo que me diagnosticaron a mí, por ejemplo, voy a hacer autorreferencial. Sí. A mí me dijeron, tenés que cambiar la vida. Bueno, es difícil cambiar la vida. No es fácil. Doctora no es fácil. María Celia, a ver. Te haría bien Cancún, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro, Pero bien, es como claro. que uno pedalea él también, porque uno María cambia Celia, de vida. algunos consejitos que ya los diste, pero quiero que los repitas acá, te pido por favor lo diste en esta señal. No nos podemos dormir y estamos en el mismo lugar contando, no sé, si hay mosquitos, contando los mosquitos, contando Esto. las ovejitas, Sí. lo que sea. O se te cruza el pajarito en la cabeza. ¿Qué consejo nos das para que
logremos conciliar el sueño y no se transforme en un problema obsesivo porque no nos dormimos. Eso, a ver. Exacto. Bueno, lo más importante es mantener horarios regulares para acostarse Bien. y levantarse. Regularidad de horario. ¿Qué significa Independiente- eso? A ver, regularidad. Ponga un ejemplo. A ver, que uno no cambie las horas en que se acuesta y que se levanta todos los días. O sea, que si o tratar de mantener a las un 12 de la horario. noche y se levanta a las 7 de la mañana. Exacto, tratar de mantenerlo de acuerdo a la vida familiar, a la laboral. Hay gente que por ahí tiene pocas horas para dormir de noche, bueno, que haga una siesta durante el día no está mal, Sí. porque por cuestiones laborales Sí. hay gente que tiene poco tiempo durante la noche para dormir, pero tratar de mantener una regularidad, que los horarios no cambien todos los Bien, días. bien. Porque Regularidad, eso buenísimo. es lo que programa el reloj biológico, digamos. Bien, uno. Después, Cuando no me mantenerse puedo dormir, activo estoy- física o intelectualmente, exponerse a la luz del sol de alguna manera, y si uno no se duerme o no se puede dormir, hay que salir de la cama. Ahí está, ahí va mi Eso es pregunta. fundamental. Salir de la cama. Claro, si uno está desvelado hay que salir de la cama porque si no rápidamente ¿Me se asocia disculpas? la cama con el Sí. insomnio. Y entonces, no, la cama, el cerebro lo tiene que asociar con que duermo y que es un placer, no que estoy torturado. Prefiero Bien. salir, la tortura fuera de la cama. Afuera de la cama. Bien, ahora sí paso con mi compañero Claudio, además. Vos fíjate, este consejo que dio, que le entrevisté a la doctora, viste que a veces no podés dormir y te quedás contando ahí y demás, ese consejo es fundamental. Cambiar el lugar donde vas, por eso digo, fui mejorando, cambiar el lugar donde vas a otro lado y volvés, cuando ya estás un poquito cansado, volvés a la cama a Pero, descansar. ¿qué tenés que hacer en el momento? Pregunta, ¿no? ¿Qué tenés que hacer en el momento que te levantás? Porque levantarte, ir, mirar la tele, No, ir a leer comer un libro, algo, leer un libro. porque yo por lo Comer, menos, no. o sea, te vas a la heladera, comes algo, te tomas un té, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, en general Levantarte, ¿qué? lo que se recomienda es preparar esa eventualidad, o Sí. sea, dejar un sillón o un lugar cómodo, con una manta, con un libro, con una luz tenue, donde uno se levante a eso, o a leer o a hacer alguna actividad manual, si le gusta pintar o pintar mandalas, Sí. cada cual tiene su actividad, Y- hasta que vuelve el sueño. Cuando vuelve el sueño, vuelve a la cama. Ajá. En general, si uno tiene esta rutina, rápidamente ese despertar se quiebra, Se quiebra. ese Bien. despertar insomne en la mitad de la noche. Pregunta dirigida sobre todo para nuestros televidentes A ver. que no pueden dormir y son, reciben la boleta de luz, de gas, no pueden Sí. comprar los remedios, los hijos no lo visitan, Sí. bueno, toda una cuestión. Sí, el tema es- ¿Cuánto pesa en el insomnio de nuestros adultos mayores la depresión, la tristeza, la melancolía? Qué buen tema. Bueno, qué buen tema. esta sociedad es bastante complicada con Sí. los ¿Es adultos cruel? mayores. Yo diría que ¿Es sí. cruel? Mi experiencia es que la cuestión más importante, si bien lo económico talla, es el tema del sostén de la familia y de los allegados Ahora. y de los hijos y la soledad y la pérdida del compañero, la pérdida de los amigos. Claro, Por eso, cuanto más se va sintiendo solo, claro. más empieza a pensar a la noche. Sí, bueno, claro. muy angustiante y Ahora, sí, es frecuente haciendo que un se tratamiento, depriman, es así. Haciendo un tratamiento, está bien, no todos tienen el mismo tipo de trastorno y el mismo tipo de tiempo de respuesta favorable a poder conciliar, pero haciendo un tratamiento, el tiempo de recuperación del sueño es inmediato, es con el tiempo que se empieza a cambiar el hábito de no dormir para dormir, ¿cómo es? A ver, con un fármaco rápidamente Sí, uno lo hasta ahí nomás. revierte, lo que pasa que los fármacos tienen todo un tema de dependencia y tolerancia que con el tiempo se pierde el efecto. O sea que en general se tiene que acompañar el tratamiento farmacológico con los cambios de hábitos. Si uno los hace rápidamente, si la persona es permeable de una semana para la otra, mejora mucho la calidad del sueño. Y después es cuestión de sostenerlo e ir haciendo pequeños ajustes. Doctora. Pero en general nuestra experiencia es que con las intervenciones de cambio de rutinas y de hábitos, siempre descartado que la persona no tenga una enfermedad, ¿no? claro, Primero claro, se descarta claro, que no la haya una descarta. enfermedad psiquiátrica que se debe tratar, que no es un trastorno del qué sueño que se especialista debe hay que ir tratar. primero? ¿A qué especialista? Cuando uno no puede dormir. ¿A qué especialista como para que empiece el caminito para indagarte en el
en tu situación? Yo creo que lo primero con quien uno lo tiene que hablar, que no es algo que se haga habitualmente, es con su médico de cabecera, pero ir a consultar específicamente, porque lo que pasa con los trastornos del sueño es que es la consulta del último minuto. Claro. Entonces lo único que se lleva es una prescripción, pero sin hablar del problema. Y yo creo que los clínicos están, lo que pasa que la situación hoy por hoy de cómo se atiende y las presiones del tiempo y todo, hacen que haya poco tiempo por ahí para dedicarle a esto. Hay que tomar una consulta específicamente para hablar de tema. esto, Doctora, Ahora, específicamente. perdóname, ¿cuál fue uno de los medicamentos que más aumentó? Bueno, para dormir. ahí va mi pregunta, Sí. Bueno, ¿Podés a ver, creerlo? y ahora, ¿Podés creerlo? doctora, vamos con este tema. A ver. Acá Cristian fuera del aire me dijo los psicotrópicos, si quieren el nombre, Sí. Roinol, Valium, Clonazepam. Clonazepam, etcétera, Alprax, lo que sea, pero casualmente a mí me ha pasado que fue un mecanismo de corto plazo, por eso profesional, una colega tuya y demás, me dijo, Gustavo, vas a tener que cambiar los hábitos, cambiar la alimentación y también ir suspendiendo, porque como vos dijiste recién, Sí. tiene un ciclo de vida corto los psicotrópicos, ¿no es cierto? Bueno, hay un tema en los adultos mayores muy importante que quiero aclarar. A ver. A medida que pasan los años, está demostrado que disminuye la secreción de la melatonina, que es esta hormona que produce el cerebro y que prepara el sueño. La melatonina no solo ayuda con el sueño, cada vez se le encuentran más funciones, se relaciona la neuroprotección, el efecto antioxidante para las neuronas, la protección de la memoria y de las funciones cognitivas. Así que es muy importante que se haga mucho foco en indicar la melatonina antes que cualquier otro psicotrópico La a los melatonina adultos es de venta mayores. libre. Es de venta libre, incluso uno puede, siempre bajo control profesional, ¿no? Pero se puede llegar a dosis bastante altas para lograr este mismo efecto efecto y mantenerlo. que la pastilla recetada. Después de los 50 años, aproximadamente 55, ya empieza a bajar la tasa. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es que quizás esta persona mayor, que además no se está exponiendo a la luz, esté, digamos, con una deficiencia de melatonina, y sería lo primero antes que un psicotrópico que tiene sus consecuencias en Vamos a los hacer una mayores. pequeña síntesis, así pasamos con el doctor. Por supuesto. Entonces, ¿qué recomendaciones nos diste para ustedes y demás? Cambiar los hábitos, controlar la alimentación, respetar los horarios, ¿sí? Estoy repasando un poco lo que dijiste, y también no te confíes en estas drogas que tienen un ciclo de vida corto, para lo cual... No, aparte generan una adicción. Y generan Sí. adicción, y generan adicción. Y peor, generan adicción en gente más joven, porque vos me decís en Después no adultos tenés la mayores. pastillita y ya no dormís porque no Es tenés la que pastillita. Exactamente. pensás Te en no tiembla tener la todo, pastillita. claro. Es así, Bien. es así. Hacemos un pequeño paréntesis porque Sí, estamos con el perfecto. doctor Roberto Eskenazi. Roberto Eskenazi nos trasladó acá hoy en el programa una inquietud dentro del sistema salud, para no hacerlo muy complejo y demás, un sistema solidario, donde un sistema va cubriendo al otro. Entonces, hay un problema a partir de lo que ocurre con los monotributistas, que merecidamente pueden acceder a distintas obras sociales, pero actúan en desmedro de lo que aportan los jubilados. ¿Por qué no lo completa, doctor? Sí, efectivamente, así es. A través del decreto 504 del año 98 se instituyó precisamente el Sistema Solidario de Salud, que permite optar tanto a los monotributistas y su grupo familiar como a los jubilados por la obra social que Elija libremente. voluntariamente. El tema pasa porque hay una diferencia sustancial en cuanto a la recaudación que obtiene cada obra social en virtud de ello. Tienen lógicamente los aportes del personal en la actividad, Claro. pero a ellos se le suma el de los monotributistas, que es bastante inferior al que habitualmente perciben en concepto del personal activo, y de los jubilados, en donde el aporte es muy inferior. Afortunadamente, en cuanto a la prestación de los servicios, no hay ningún tipo Claro, de no se discriminación siente en el y no jubilado. se siente. Pero está latente, yo diría, el problema que tienen las obras sociales en cuanto a la recaudación de fondos, en cuanto a poder percibir integralmente los montos que realmente serían
razonables para cubrir los gastos que regularmente realizan por la prestación de los servicios que ofrecen. Hagamos lo siguiente, sigo con Claudio, no sé, hay un celular que está sonando ahí, si lo podemos cortar, el celular ese. Bueno, qué situación tan delicada, ¿no? El tema de las obras sociales y demás, ¿no? Sí, pero convengamos que, a ver, todavía hay un dato preocupante. El gobierno, a pesar de todo, va a insistir meter por lo menos la reforma en alguna sesión de acá a las elecciones. Esto Sí, va por más. En cuanto a lo que decía el doctor Eskenazi, es preocupante porque recordemos que el PAMI, quien debe cubrir las necesidades de salud de los adultos mayores, en realidad de los jubilados, tiene un costo muy importante y no cubre todas las prestaciones, por lo que un jubilado o un trabajador que en su vida o en su faz de jubilado mantiene su obra social de origen, a la obra social no le conviene, porque es poco lo que recibe en contraprestación de lo que da. Por ende, lo que decía el doctor Eskenazi recién, es probable o posible crisis del sistema de salud en que las obras sociales se están quejando y mucho por esta deficiencia que hay entre lo que percibe y lo que tiene que cubrir en necesidades para el adulto mayor. Por suerte, usted que está del otro lado de su casa, no lo siente, porque el sistema de salud, sea del PAMI o sea de las obras sociales, es deficitario. Hoy tiene que esperar mucho para tener un turno, sea en uno u en otro lado. Pero bueno, dentro de todo, tener una obra social da un poco más de seguridad o de situación, de cobertura, que estando en el PAMI. Cuando uno dice, me toca el PAMI, y va de reto Satanás. Aunque lo que hay que hacer es fortalecer, ¿no es cierto, doctor?, la obra social de los jubilados para que la tengan y la puedan dirigir. Bueno, fíjate, lo que vos comentaste está relacionado con lo que dijo el doctor y lo que dijo Claudio, ¿no? La reforma previsional, obviamente. Acompañar la reforma previsional, no están de acuerdo con el sistema solidario de salud. No. Y lo que te están llevando a lo que se llama selección adversa. Selección adversa significa, si sos jubilado, consumís más en salud y de alguna manera tenés que pagar un copago o un mayor monto. Lo vamos a dejar para otro programa, pero está relacionado con tu comentario. Es un tema importantísimo. Para cerrar, ya nos están diciendo señas, doctora, una recomendación final vinculado al sueño. Le decimos a toda la audiencia de Argentinísima, la doctora es subdirectora de Somos Medicina del Sueño y médica del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Bueno, dormir bien es mejor calidad de vida. No, sin lugar a dudas, mejor calidad de vida. Y una recomendación final que me parece importante hacer hincapié para los adultos mayores: cuidado con la medicación psicotrópica. O sea, los autoingesta, automedicación. Sí, exacto. No solo la automedicación, sino a veces la prescripción, prestar mucha atención, ¿no? Porque estas personas por ahí tienen la necesidad de levantarse de noche para orinar, por otros problemas de salud, pueden entrar en un estado de confusión producido por los fármacos, tener accidentes, la fractura de cadera y todos los colaterales. Así que por eso prestar mucha atención. Una última pregunta, porque usted lo tocó al pasar. La siesta, el dormir siesta, ¿favorece o no al poder dormir en la noche? A ver, la siesta es fisiológica, lo que no tiene que ser es muy larga. Media hora a una hora, entre media y una hora. Salvo que sea un trabajador nocturno que duerme duerme partido, digamos, ¿no? 4 horas y 2 horas, por ejemplo. Eso lo hacen habitualmente. ¿Cuánto es el tiempo que uno tiene que estar durmiendo para que estar durmiendo bien? Eso es muy individual. La realidad es que los adultos mayores, que además tienen el tiempo de dormir la siesta, no está mal que la duerman, pero no tiene que ser demasiado larga. Y por ende, el sueño nocturno va a ser más corto. Va a ser de 6 horas o 7 horas, no va a ser de 8 o 9. No está mal si es de 6 horas o 7, no se tienen que preocupar. No hay que preocuparse. Y lo que sí tienen que buscar actividades. Por eso, lo que pasa con las personas mayores es que se encuentran de golpe sin el tiempo del trabajo y bueno, quieren pasarlo durmiendo. Y no es posible. No, se pasa laburando. También un ejemplo lo tiene en mí. Exacto, que duerme muy bien. Bueno, señores, tenemos que cerrar, querido Cristian, porque somos
mayoría. Bueno, Claudio, muchísimas No, gracias. gracias a siempre ustedes, vos, gracias a Un placer, nuestro Claudio. panel. Y nosotros seguimos aquí en vivo en la pantalla de Argentinísima Satelital. Quédate una pausa, tenemos invitados y aquí te hacemos compañía, como siempre, en la señal más federal de la tele, Argentinísima Satelital.